En el episodio anterior hablamos del principio de la pertenencia. La idea de que dentro de un sistema familiar, todos los que forman parte de su historia tienen un lugar. Todos tienen un lugar. Es un lugar inalienable. Hoy vamos a detenernos en el segundo principio que también describió Hellinger. Y es que después de muchos años de observación de dinámicas familiares, encontró algo de profundo valor y también a simple vista parece muy lógico y sencillo. Y es que existe un orden dentro del sistema familiar. Cuando hablamos de un orden, aquí no estamos hablando de autoridad ni de poder. No se trata de quién manda más o quién tiene más valor dentro de la familia. Se trata de algo más simple, el orden de llegada al sistema, el orden de llegada a la vida de ese sistema. En todas las familias existe una secuencia natural y no nos la podemos saltar. Primero están nuestros ancestros, luego los más conocidos, nuestros bisabuelos, quizás nuestros abuelos, quizás, de luego vienen nuestros padres, luego venimos nosotros y luego vienen nuestros hijos si los tenemos. Y también existe un otro orden súper simple, el orden dentro de los hermanos. Cada uno tiene su orden de llegada, inclusive viniendo en la misma gestación. El primero es el que salió primero, el segundo es el que salió luego y el tercero y así sucesivamente. Entonces, el mayor llegó antes, luego los siguientes. Esta jerarquía, por supuesto, es una jerarquía natural, no es una jerarquía moral. Imaginemos también el orden de la llegada de las parejas. Hay un orden de la llegada de las parejas. Si eres la tercera, eres la tercera. Si eres la cuarta, eres la quinta. No te puedes parar diciendo yo soy la primera porque no lo eres. Si no lo eres, por supuesto. Y en cada contexto donde vamos llegando hay un orden. Hubo algo antes, hubo alguien antes, en un cargo, en un lugar de trabajo. Hay una jerarquía. Entonces, se crean para el sistema lugares distintos para el funcionamiento de cada uno de los integrantes del mismo. Los padres tienen una posición diferente a la de los hijos. Los padres van detrás de los hijos. Los abuelos van más atrás todavía. Tienen un lugar distinto al de los padres. Cada generación ocupa su propio espacio dentro de la historia familiar. Cuando ese orden se mantiene claro, pues el sistema suele funcionar con mayor estabilidad. Pero cuando ese orden se altera, y créanme que se altera mucho, pueden aparecer tensiones, confusiones y grandes dificultades en las relaciones. Y esto, miren, esto es algo que se observa con muchísima frecuencia en la vida cotidiana y por supuesto las constelaciones nos sirven como espacio para observarlo con más detalle. Por ejemplo, un niño que desde muy pequeño comienza a sentirse responsable del bienestar emocional de su madre o de su padre, por la situación que sea. Ese niño, imagínense que empieza a hacer o a ocupar un lugar que en realidad le corresponde es a un adulto. Entonces empieza a pedir menos desde sus demandas de niño y empieza a ser más cauteloso y más protector y más cuidadoso de no incomodar más a mamá o a papá y de mantenerse bajo perfil y no pedir atención y ser más bien el que se encarga y se vuelve más responsable y puede que desarrolle una serie de conductas que a simple vista se ven bien. Se pueden decir, wow, ese niño es como muy madurito para la edad. Pero lo que realmente está sucediendo es que él, en lugar de haber recibido los cuidados y la protección para su pleno desarrollo, empezó a ofrecer cuidados. En lugar de apoyarse con estos adultos, con sus padres, se sintió responsable de sostenerlos y cuidarles sus emociones. Y este tipo de dinámica puede surgir por diversas razones sociales que aquí no vamos a entrar en detalle. Pero a veces ocurre porque también los padres atraviesan situaciones difíciles
o una pérdida, una enfermedad, una separación, o también se sienten desconectados de sus grandes, de sus padres, porque también vivieron situaciones complejas. El niño, por amor o por sensibilidad, ¿sí? Y desde la mirada de Hellinger, él lo llama por amor ciego, intenta compensar esa situación. Pero aunque ese gesto nace muchas veces del amor, también puede generar una carga demasiado grande para la psique y la vida del niño, porque está ocupando un lugar dentro del sistema que no corresponde pues a su posición, a sus capacidades, a su momento histórico. Corresponde a una situación circunstancial, pero en su psique no se guardó como una circunstancia, así no se programó. Quedó marcado con un repertorio conductual y con un amor ciego que lo va a llevar a andar por la vida de adulto, salvando a otros, siendo el más responsable de todo, siendo el más desconectado de sí mismo, entre algunas de las muchas manifestaciones que puede tener este desorden, ¿sí? Entonces, el hijo puede aparecer mirando intensamente a la madre. Eso lo podemos ver en un ejercicio de constelación. O colocándose frente a ella como si fuera quien la sostiene y quien la carga. No mirando al futuro, sino mirando hacia sus padres o hacia el dolor de sus padres. Y cuando el sistema se observa de esta manera y podemos mirar hacia dónde mira el hijo, en qué dinámica posiblemente quedó atrapado, pues puede aparecer una comprensión importante. El hijo puede reconocer algo muy sencillo y profundo al mismo tiempo, que aunque ame inmensamente a sus padres, su lugar sigue siendo el de hijo. Y cuando un hijo puede volver a ocupar ahora en esta resignificación simbólica, ocupar su lugar, mire, ocurre un alivio muy profundo, pero luego del alivio profundo, algo en su comportamiento también se empieza a movilizar hacia otras dinámicas diferentes a las que ya traía aprendidas. Y cuando el hijo puede hacer esto, en realidad, en ese lugar que se encuentra más liviano, se puede conectar más y con más coherencia hacia la vida. Puede recibir más de la vida, puede crecer más en la vida. Ya no se queda pegado viviendo guiones o personajes de contención. Ya no necesita ese cargo en su vida. Ahora puede hacerse cargo de la suya. Este principio también aparece en otras dinámicas. Por ejemplo, cuando el hijo intenta ocupar el lugar de la pareja emocional de uno de sus padres. Y cuando un hijo intenta reemplazar también a un hermano que murió, o un hijo intenta, digamos, sostener dinámicas relacionales con hermanos mayores, hermanos menores, donde como hermano menor quiere guiar la vida del mayor. Ahí todo esto empieza a generar un entrampamiento en su dinámica porque está fuera de su lugar y de su momento y de cómo le correspondería vivirlo desde ese lugar. Por eso decimos que en algunos casos, o en muchos casos, el sistema parece buscar una forma de mantener el equilibrio, pero al mismo tiempo, cuando pareciera que estamos adaptándonos a esa dinámica, lo que estamos generando es confusión en los lugares. Por eso cuando hablamos del orden dentro del sistema, no estamos imponiendo estructuras de mandos, sino estamos reconociendo que hay lugares naturales que existen dentro de las generaciones y que existen en nuestro mundo relacional. Por ejemplo, yo llego a una empresa y yo llego en un cargo específico, una gerencia B media o un cargo operativo. Y yo quiero decirle al gerente de la gerencia alta o la gerencia, vamos a pensar que tengo un cargo operativo, gerencia media, cómo tiene que hacer su trabajo. Y peleo de ahí para arriba con todas esas figuras de autoridad porque ninguna sabe hacer su trabajo, porque yo tengo más méritos. Llegué y le estoy diciendo a los anteriores que ninguno sirve porque yo sí sirvo. ¿Qué estoy colocando en evidencia allí?
que hay un desorden inconsciente configurado en mí donde no puedo reconocer jerarquías ni lugares. Y hasta que yo no reconozca jerarquías y lugares, tampoco me siento ubicado en ningún lugar en lo particular. Por eso puedo llegar y ser bien conflictiva en diversos contextos. Y no es la única razón, pero es una razón de peso. Entonces aquí hay algo muy importante, repito, hay que reconocer los lugares naturales que existen dentro de las generaciones, dentro de los sistemas, dentro de las organizaciones, dentro de los contextos donde se hace vida relacional. Y si hablamos del sistema familiar, una jerarquía es clara. Los padres dan la vida, los hijos la reciben. Los padres llegaron primero que los hijos. Entonces, quien voltea a mirar a los padres son los hijos. No es que los hijos son grandes y es que mi mamá no me llama, mi mamá no está pendiente de mí, mi mamá se olvidó, yo me fui y no me volvió a escribir. No, usted es el hijo. La jerarquía diría, en todo caso, mirando desde esta perspectiva jerárquica, tus padres son los grandes, tú haces el movimiento hacia los padres. Cuando te sientes independiente, vas, brincas, saltas, conoces, recorres el mundo, trabajas, pero en los puntos de vulnerabilidad o en los momentos de conexión, el hijo voltea al padre. Es posible que voltees al padre o a la madre y la mires y mamá no tenga ojos, no está mirándote. Y en un ejercicio sistémico, en una constelación lo podemos ver. Mamá mirando hacia dónde, hacia sus padres, mirando hacia esos asuntos de dolor, que también los tiene por ser humana. Entonces, es importante conectarnos con nuestro lugar para entender que el lugar del otro, que es el lugar de mamá, ella también dentro de su lugar ocupa ser la hija de otros dos. Y al ser la hija tiene también sus propios asuntos. Bueno, esto es un tema muy, muy amplio. En el próximo episodio vamos a explorar el tercer principio de constelaciones familiares, el equilibrio entre dar y recibir, especialmente en las relaciones entre adultos. Pero también le vamos a dar una mirada clara cuando estamos hablando esa relación, cómo es el dar y recibir de los padres hacia los hijos, de los hijos, qué toman los hijos o qué dan los hijos, qué toman los padres, qué dan los padres, para que se nos aclare un poco el panorama en relación a los órdenes que guían más adelante y en las nuevas entregas de este podcast, muchos ejemplos y ejercicios que les va a servir de insumo para comprender dinámicas en las que todos de alguna u otra manera participamos sin darnos cuenta. Nos escuchamos en el próximo episodio.